bienvenido a la sesión 2 de este curso propedéutico. ¿Cómo te fue en la semana? ¿Terminaste tus actividades? ¿Resolviste todas tus dudas? Espero que sí, porque hoy nos esperan nuevos aprendizajes. Vamos a iniciar con la sesión 2. En esta sesión hablaremos sobre álgebra. Pero antes de iniciar, vamos a ver lo que vimos la clase pasada. Trabajamos con operaciones básicas de fracciones y con proporciones. Las proporciones también se les llaman regla de 3. Es muy importante que recuerdes lo que vamos viendo en sesiones anteriores porque es muy probable que las utilices más adelante. Los temas de hoy son traducción del lenguaje natural al lenguaje matemático, expresiones algebraicas y operaciones con expresiones algebraicas. Pero claramente necesitamos empezar sabiendo qué es álgebra. En una definición muy sencilla, álgebra es la rama de las matemáticas que utilizan números y signos para realizar operaciones en casos en los que hay un dato faltante. Y esas operaciones son las mismas que hemos utilizado en la aritmética. ¿Para qué sirve la álgebra? Te voy a enunciar algunos lugares donde puedes utilizar el álgebra. Es la base de la mayor parte de las matemáticas. Todas las matemáticas en sus diferentes áreas utilizan en gran parte el álgebra, a excepción de la aritmética, como lo vimos la sesión pasada, y otro par de áreas. Todas están basadas en el álgebra y utilizan el álgebra para su desarrollo. Se utiliza para modelos matemáticos. En este caso, lo que hacemos es realizar una expresión algebraica que nos sirve para representar todos los casos posibles de una situación. Vamos a ver ahorita más adelante una situación de ese tipo. Y nos sirve también para encontrar valores desconocidos en ciertas situaciones. Vamos con un ejemplo. Imagina que vas a comer tacos con tus amigos y en la taquería donde van, cada taco cuesta 8 pesos. Independientemente de cuántos vayan, cada quien va a pagar sus tacos. Entonces, ¿cuánto tienes que pagar? Esta respuesta depende de cuántos tacos te comas. Si tú te comes 10 tacos, tienes que multiplicar la cantidad de tacos que te comiste por el precio de ese taco. Y con eso obtienes lo que vas a pagar. Si tú en lugar de 10 te comes 5 tacos, pues entonces tienes que multiplicar ese 5 por lo que cuesta cada taco. Y ahí, en cuántos tacos te comas, es donde tenemos el dato desconocido. Nosotros podemos hacer un modelo matemático que nos diga cuánto es lo que tiene que pagar cada persona, dependiendo de la cantidad de tacos que se coma. Si te fijas, esta es una situación muy cotidiana. Algo muy importante que tienes que saber es que el hecho de que estudies álgebra no significa que vas a ir con tu lápiz y papel a todos lados haciendo operaciones algebraicas. Al contrario, vas a ir adquiriendo los conocimientos para que puedas aplicarlos sin necesidad de que hagas una ecuación. Es decir, vas a ir adquiriendo las habilidades para conocer cómo te desempeñas o cómo desempeñarte en la vida cotidiana utilizando lo que aprendes en matemáticas. Es traducción del lenguaje natural al lenguaje algebraico. Y para poder iniciar a traducir necesitamos ver que esto es como cuando aprendes una segunda lengua. Siempre te ponen expresiones en tu lengua materna, en este caso el español, y lo tienes que cambiar a otro lenguaje, a un segundo lenguaje, en este caso el lenguaje matemático. Es decir, la traducción en matemáticas es convertir un texto en el lenguaje común, con el que nos comunicamos todo el tiempo, a un lenguaje con variables. Estas variables, o incógnitas también les llamamos, son esos datos que desconocemos. En el caso del ejemplo de los tacos, nuestro dato desconocido era la cantidad de tacos que nos comemos. Entonces, siempre tenemos que hacer esa operación. Vamos a ver unas situaciones o unos ejemplos de qué hacer en caso de que nos pidan cierta expresión. Entonces, del lado izquierdo van a aparecer lo que nos están pidiendo y del lado derecho lo que significa. Veamos. Si nos piden que hagamos una suma, una adición, añadir algo o agregar algo, lo que nos están pidiendo es sumar, es decir, el signo de más. Si nos piden hacer una diferencia, disminuir, sustraer o quitar, lo que nos están pidiendo es que restemos. Si nos piden una multiplicación o el producto de, nos están hablando de
una multiplicación, la operación que conocemos siempre. Y en el caso de la división es división, cociente o fracción. Cualquiera de esos tres nos indica que estamos dividiendo. Entonces, ya tenemos una lista de palabras que nos indican qué operación tenemos que hacer. Algo muy importante, cuando te digan un número, si no te dicen el número en específico, es un número que desconocemos y entonces tienes que usar una variable. La que utilizamos comúnmente es la X, pero no necesariamente tiene que ser esa. Puedes utilizar cualquier otra letra. Vamos ahora a hacer unas traducciones. Vamos a hacer ahora la traducción de las expresiones que tengo aquí. En la primera expresión tengo la suma de dos números. Estos dos números pueden ser cualquiera. No van a ser 3 y 5, por ejemplo, no van a ser 6 y 10, porque cuando me dicen dos números cualquiera, tengo que usar una expresión que represente a cualquier par de números. Entonces, ya sé que cuando a mí me dicen la suma voy a utilizar el signo de más, y en este caso yo puedo elegir cuáles son los números, las letras que voy a utilizar. Entonces, yo puedo decir que voy a utilizar A y B. Pero si no quiero utilizar esos, puedo decir que voy a utilizar X y Y. O podría utilizar cualquier otro par, como M y N. En este caso voy a utilizar M y N. ¿Cómo represento la suma? Pues pongo el primer número, que en este caso es M, el más y la N. Y con eso ya representé la suma de dos números. Y no importa quiénes sean M y N, siempre se va a cumplir que si yo sumo M y N, voy a obtener precisamente la suma de esos dos números. Mi segunda expresión habla de una diferencia. Ya sabíamos que una diferencia es una resta. Entonces eso me dice que voy a utilizar el signo de menos. Y además me dice que ya tengo quiénes son los números que voy a utilizar, en este caso las letras, que son A y B. Ya dijimos que la diferencia es una resta. ¿Cómo las represento? A menos B. Aquí sí es muy importante ver el orden en que nos dan las letras, porque tiene que ser la primera menos la segunda. En una resta no es lo mismo A menos B que B menos A. Son diferentes. Debemos tener mucho cuidado con eso. Para mi tercera expresión ahora tengo un producto. Ya habíamos dicho que el producto es una multiplicación. Y entonces aquí le vamos a poner multiplicación. Tengo en la expresión que me dice dos números, pero tampoco me dice a qué número se refiere. Entonces voy a utilizar de nuevo A y B. Había comentado que en el caso del álgebra no es recomendable utilizar el número, el símbolo del por o la multiplicación como la X, porque la variable más común es la X. Entonces vamos a utilizar otra expresión. Una manera de representar un producto o una multiplicación de dos números sería entre paréntesis la A y entre paréntesis la B. Pero entre estos paréntesis centrales no debe haber ni un signo. Si no hay signo entre ellos, me indica multiplicación. Otra manera de representar eso sería con un punto en el centro, no como punto decimal, sino A, el punto y B. Si el punto está abajo, indica decimal, por eso tiene que estar al centro de las letras. Otra sería representándola con un asterisco. A asterisco B también me indica multiplicación. O simplemente poner A, B sin signo entre ellos también me indica multiplicación. Como ven, tengo 4 maneras de representar una multiplicación y las 4 son correctas. En el caso de la última expresión tengo un cociente. Ya habíamos dicho que el cociente es la división y aquí me dice exactamente qué letras tengo que usar. Entonces, simplemente como es un cociente, es una división, el primero que aparezca va en la parte de arriba y el segundo va en la parte de abajo. Y con eso ya tengo la expresión para el cociente de R y S. Y así de sencillo es como podemos hacer las traducciones del lenguaje natural al lenguaje algebraico.
Antes de comenzar a realizar operaciones con expresiones algebraicas, necesitamos identificar los elementos que conforman una expresión algebraica y específicamente qué es una expresión. Tengo aquí 3x². Eso es una expresión algebraica. Y del lado izquierdo tengo algunas palabras que son los elementos que vamos a trabajar o vamos a identificar. Tengo primero término. Un término es el número de elementos en conjunto que tiene una expresión. Si solamente tengo uno, como en este caso, estoy hablando de un término. Si tengo sumas o restas, o ambas, entonces ya tengo más términos, ¿sí? Cada suma que haya debe tener 2 términos y entonces ahí se van agregando. En el siguiente ejemplo lo vamos a ver más claro. Coeficiente. El coeficiente es el número que está antes de la variable. Siempre hay que considerar su signo, eso es muy importante. En este caso, ¿cuál es el número que está antes de mi variable? El 3. Entonces, mi coeficiente es 3. Si aquí tuviera un menos, entonces mi coeficiente sería menos 3. Siempre se considera con todo y signo. Después tengo que considerar mi variable. ¿Quién es mi variable? Pues la letra que me aparece en la expresión. En este caso es una X. Mi variable es la X. Tengo que considerar además que mi expresión debe tener un exponente. En este caso, mi exponente es el 2. Este 2, que es el numerito que siempre aparece más arriba y un poco más pequeño. Al exponente también se le llama potencia. Cualquiera de los dos nombres es correcto. Entonces, si yo les pido la potencia, en este caso es el 2. Si les digo quién es el exponente, es el 2. En el caso del exponente tenemos una particularidad. Si la variable está solamente como X, es decir, no tiene potencia, eso me indica que la potencia es 1, siempre. Si mi variable no tiene potencia, su potencia es 1. ¿De acuerdo? Y como ya comentaba, que algo que es importante es el signo de la expresión. En este caso, siempre va a ser el que tenga mi coeficiente que está aquí. Como en este caso mi coeficiente es positivo, pues el signo de mi expresión algebraica o de este término es positivo. Veamos otra expresión algebraica. Aquí tengo 8x quinta menos 6x. Ahora tengo 2 términos. Podemos ver que esta parte es un término y esta parte es otro término. Este signo que está aquí tiene que ser parte del siguiente término. No puede ser parte del primero, siempre es parte del segundo. Si aquí en esta parte yo tuviera un menos, entonces sería menos 8 el coeficiente. Entonces aquí vamos rápidamente a ver. En el primer término, que es este, su coeficiente es 8. Su variable es X, su potencia es 5 y su signo, como no hay nada aquí, es positivo. Mi segundo término, en este caso, el coeficiente es menos 6, la variable sigue siendo X, la potencia, como no hay nada aquí, es 1 y el signo es negativo. Y entonces así es como podemos representar o identificar los elementos que conforman a una expresión algebraica. Ya que sabemos identificar una expresión algebraica, entonces ya podemos hacer operaciones con ellas. Tengo aquí 2 expresiones en las cuales vamos a hacer sumas y restas. A la suma y resta de expresiones algebraicas se le llama también reducción o acomodar en factor común. Lo que tenemos que hacer es unir, sumar o restar todas las expresiones con la misma variable, misma potencia. Vamos a hacer aquí un ejercicio. Tengo la primera expresión, tengo 4 términos. Necesito identificar los que tengan la misma variable y la misma potencia. Pueden ver que en esta expresión todas son X. Entonces lo que tengo que hacer es identificar, por ejemplo con esta, cuántas tienen X². Veo que el segundo término solamente tiene X y el tercero sí tiene X².
significa que esos dos los voy a sumar o restar dependiendo de su signo. Voy a tomar otro color y ahora voy a ver aquí, hay un 4x donde mi potencia es 1 y busco otro término donde mi potencia también sea 1. Si tuviera más términos con la misma potencia también los marco para poder identificarlos. Ya que están marcados, pues entonces solamente tengo que hacer mi operación sumando o restando dependiendo de los signos. Puedo ver aquí las que tienen x cuadrada, tengo un 3 y tengo un menos 2. Entonces tengo que restar porque el segundo elemento es negativo. ¿Y qué sería? 3 menos 2 sería 1 x cuadrada. Y ya tengo que ya hice este y este. Voy a hacer ahora el siguiente. Para hacer la operación necesito este 4x y este 3x. Ambos son positivos. Como son positivos, entonces los voy a sumar. 4 más 3 son 7. Y aquí voy a tener más 7x. Y en sí ya terminé mi expresión. Solo que tengo aquí algo que no solemos poner. Si yo tengo 1x cuadrada, lo más común o lo más correcto sería escribir solo el x cuadrada. Si mi coeficiente es 1, no es necesario escribirlo. Entonces, x cuadrada más 7x y este es el resultado de mi operación. Y acabo de hacer sumas y restas con expresiones algebraicas. La siguiente expresión vamos a hacer prácticamente lo mismo. Tomo un color para marcar y veo que aquí tengo x cuadrada y tengo dos variables. Entonces tengo que buscar cuáles expresiones o cuáles términos tienen x cuadrada y. Pueden ver que aquí en el segundo término tengo xy, es decir, también tengo dos variables, pero la x no tiene el cuadrado, entonces ese no corresponde al que yo estoy buscando. El siguiente sí tiene x cuadrada y el último no lo tiene, entonces ya terminé de marcar todos los de x cuadrada y. Voy ahora con este término xy, los que tengan xy todos los voy a marcar. Tengo un segundo con xy y entonces ya que marqué todos, los que haya marcado con el mismo color los sumo o los resto dependiendo del signo que tenga. Cuando yo sumo o resto expresiones, las variables siempre pasan igual. Es decir, si yo sumo algo con x cuadrada con algo más con x cuadrada, mi resultado, no importa quién sea ese número, debe llevar una x cuadrada. En este caso, voy a sumar x cuadrada y x cuadrada y, no importa cuál sea mi resultado, mi término de resultado va a tener x cuadrada y. Entonces, realizamos la suma. Para este es 2 y para este es 8. 2 más 8 son 10 x cuadrada y, porque son las variables que tienen mis términos que ya estoy trabajando. Voy a hacer la siguiente suma o resta, en este caso es 6 y 3. Ambos son positivos, entonces hago la suma. 6 más 3 son 9. Como 9 es positivo, pongo el positivo aquí, 9 más, y tienen xy y le pongo la variable que tienen. Y acabo de terminar la suma de esa expresión algebraica. Para multiplicar expresiones algebraicas necesito considerar una propiedad de las leyes de los exponentes, que es precisamente la que tengo de este lado. Me dice que si tengo una misma variable y la voy a multiplicar con diferentes potencias, lo que tengo que hacer es poner la misma variable y sumar las potencias. Es decir, si yo tuviera aquí x cúbica por x quinta, el 3 que puse primero cumple la función de la n y el 5 cumple la función de la n. ¿Qué tengo que hacer? Mi resultado va a ser la misma variable y solo tengo que sumar 3 más 5 me da 8. Y este es mi resultado de esa multiplicación. Entonces, con ese principio vamos a utilizar vamos a multiplicar estas expresiones. En este caso tengo una expresión con dos monomios. Los monomios son expresiones algebraicas de un solo término.
Lo que tengo que hacer siempre que multiplico monomios es multiplicar dos cosas. Primero, coeficientes. Los coeficientes en este caso es el 5 y en este caso es el -2. Recuerden que los coeficientes siempre incluyen el signo. Entonces, tengo que hacer antes ley de signos. Vamos a comenzar con esa parte. El 5 es positivo, más por menos es menos, y después multiplico el 5 por el 2. 5 por 2 me da 10, tengo el 10. Y después voy a multiplicar variables utilizando la propiedad que acabamos de trabajar acá. X a la cuarta por X a la quinta, un exponente es 4 y el otro exponente es 5. Entonces solamente tengo que sumarlos. Vuelvo a poner la X y 4 más 5 es 9. Y este es mi resultado de multiplicar 5x cuarta por menos 2x a la quinta. Espero que haya quedado esta parte clara. En el caso de cuando tengo binomios, los binomios son expresiones algebraicas de dos términos, entonces aquí tenemos que hacer otra multiplicación. Esto se dice coloquialmente que es un todos contra todos, porque tengo que multiplicar el 2 por el 5, este por este, este por este y este por este. Es decir, el primer elemento con todos los elementos del otro binomio y el segundo elemento por todos los elementos de otro binomio. Y vamos a empezar a hacer la multiplicación. Voy a marcar aquí. Voy a multiplicar primero 2x por 5x y 2x por menos 4. Entonces, vamos a empezar. 2x por 5x tengo que hacer la operación. 2 por 5 me da 10. X por x me da x cuadrada porque ambas tienen potencia 1. Usamos la propiedad que tengo acá, que es potencia 1 y 1 son 2, entonces me termina poniendo aquí x cuadrada y con eso ya hicimos esta parte, ya la marqué que ya la hicimos. Y ahora voy a hacer el otro es 2x por menos 4. Tengo que hacer primero ley de signos, más por menos es menos y después 2 por 4 que es 8. Y entonces ahora tengo que multiplicar la variable. Como aquí no tengo otra variable, entonces lo que hago es que la variable que tengo pasa igual. Si no tengo con quién multiplicarla, se pasa tal como está. Como tengo una x, entonces aquí paso la x. Y ya hicimos esta parte. Voy a poner otra. Vamos a ir ahora con el segundo elemento. Vamos a multiplicar el 3 por el 5x y el 3 por el menos 4. Mismo procedimiento, vamos a utilizar, en este caso, vamos a hacer 3 por 5, como son ambos positivos, más por más es más, y pongo un más aquí. 3 por 5 son 15, y ahora tendría que multiplicar las variables. Me pasa lo mismo que en la anterior, en una tengo x y en otra no tengo. ¿Qué pasa? Pues que la vamos a dejar exactamente igual. Y ahora lo que voy a hacer es 3 por menos 4. En este caso ninguna tiene variable, entonces simplemente hago la multiplicación. 3 es positivo, 4 es negativo, más por menos es menos, y 3 por 4 es 12. Y ya tengo la multiplicación de esto. Podemos ver que en esta expresión tengo términos iguales, es decir, que tienen la misma variable. Y lo que voy a hacer es reducir. Vamos a hacer las sumas y restas que ya hicimos en la anterior. 10x cuadrada, no tengo más con x cuadrada, entonces eso va a pasar exactamente igual. 10x cuadrada. Pero puedo ver aquí que tengo un menos 8 y un más 15, ambas con x con potencia 1, entonces tengo que realizar esa operación. Menos 8 más 15, tenemos que hacer una resta de 15 menos 8 y eso me da 7, pero me da positivo porque el 15 es mayor, entonces en este caso es más 7x. Bien, voy ahora con el que no tiene variable, que sería el menos 12. Como no tengo otro término para eso, simplemente paso el menos 12. Y esto ya es el resultado de la multiplicación de binomios que acabo de realizar.
Para el caso de las divisiones de expresiones algebraicas vamos a utilizar una propiedad de las raíces de los exponentes, donde me dice que si tengo una variable elevada a una potencia y tengo una división de esa misma variable con otra potencia, lo que tengo que realizar es poner la misma variable que tengo, pero voy a restar sus potencias. Siempre la potencia de arriba menos la potencia de abajo. No puedo hacerlo al revés. Siempre es la de arriba menos la de abajo. Y entonces tengo aquí una expresión de 3x menos 8 a la quinta entre 3x menos 8 a la cuarta. Podemos ver que el 3x menos 8 está tanto arriba como abajo. Se le llama base, que es precisamente lo que tenemos elevado a ciertas potencias. Siguiendo la propiedad que acabo de mencionar, entonces mi resultado va a tener el mismo 3x menos 8. Pero ahora lo que tengo que hacer es identificar las potencias. La potencia de arriba es un 5 y la potencia de abajo es un 4. Si yo los resto, 5 menos 4 sería 1. Y eso lo puedo expresar de esa manera o simplemente poner 3x menos 8 porque la potencia 1 no solemos ponerla. Y así es como se resuelven esas operaciones. Llegamos al final de la sesión 2 de habilidad matemática de este curso propedéutico. Recuerda que puedes enviar tus dudas para que sean resueltas. A partir de este momento ya puedes resolver los ejercicios del tu manual de aspirante de las páginas 26 y 27. Nos vemos la próxima semana.